Ok, les comento que de ahora en adelante voy a estar haciendo esta sección que se llamará Mi vida es un chiste, donde voy a estar dando críticas, ya sean buenas o malas, opiniones personales, contando anécdotas y cualquier otro divague que me venga a la cabeza. Voy a estar lanzando un video todos los miércoles, aunque hoy no sea miércoles, pero da igual. Y ojo, el videoblog de Desoxigenado se va a seguir realizando siempre. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar esta sección que se realizará los miércoles, aunque hoy sea viernes, pero da igual, porque mi vida es un chiste. Y como ya habrán visto el título del video, hoy les voy a hablar sobre los femes. Ok, los femes, o también conocidos como Power Rangers, son personas que dedican la mayor parte de su tiempo a estar en el Facebook publicando un montón de pelotudeces. Y si no están publicando cosas como me gusta y te etiqueto, están rompiendo las bolas en el shopping. Y para los que no estén enterados totalmente de que es un feme, no se preocupen, ya que hoy me tomo la libertad de describirlos. Como mencionaba anteriormente, también son conocidos como Power Rangers, lo cual me da pena, ya que es triste que estén comparando de esta manera a los superhéroes de esta famosa serie. Y la comparación se hace ya que los Power Rangers utilizan ropas de muchos colores, lo cual es algo típico de los femes. ¿Pero por qué carajo tiene que estar comparando a la serie que marcó mi infancia? ¡Añara tope, guaré! Pero vamos a calmarnos y analicemos el cabello. A ver, esta gente en muchos casos no entiende la definición de tener un peinado decente. Y en primer lugar tenemos a los Kurupi, que mientras más largo tengan el cabello, más vueltas dan por su cabeza. Y hay otros que no salen a la luz del día sin primero hacerse una planchita, ya sean hombres o mujeres. Es más, a falta de planchita, son capaces de usar planchas. Y también tenemos a los ganaderos, que son esos femes que tienen el famoso peinado lamida de vaca. Y un defecto de fábrica que todos tienen es que aparentan tener problemas de la vista, ya que todo el tiempo están usando lentes, pero no lentes con aumento, sino que con vidrios normales. ¿Pero dónde está el chiste? ¿Qué van a hacer dentro de poco? ¿Van a ponerse un yeso sin tener el brazo roto? Pero bueno, la verdad es que de ninguna manera pueden tener problemas de la vista, ya que la gran mayoría son diseñadores gráficos por naturaleza, debido a que antes de alzar una foto al Facebook, la imagen pasa por un delicado y alto nivel de edición y filtros. Y no solo eso, también tenemos a los que hacen videos para el Facebook haciendo caras raras o mandando saludos. Y hablando de fotos, hay algunos femes que en sus imágenes podemos observar su pared sucia, su cocina, su piso con humedad, su paila, su pared no revocada, su pieza desarreglada, etcétera, etcétera. Y la gran salvación que muchos utilizan es pixelar el fondo de sus imágenes. Pero ¿saben qué? Esto deja más chiquero a sus fotos. Y sinceramente, hay veces que me siento confundido cuando voy al shopping, porque por un lado, parece que acaba de llover. Por otro lado, acaba de haber un accidente. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Y la respuesta es muy sencilla. Por un lado, están los femes que utilizan chupines y remeras de colores simulando un arco iris. Por otro lado, están los que visten todo de blanco aparentando enfermeros. Y por otro lado, están los femes que visten totalmente de negro como si fuera que van a un funeral. Y si se llegan a juntar, ¡push! Explosión de colores. Y no nos olvidemos de las chicas femes que van vestidas como para un 15 años. Se maquillan hasta por encima de las cejas, 3 kilos de base, 3 horas en la peluquería, ropa nueva para no repetir el look, tacos altos y demás hierbas. Y generalizando todo esto, a lo que muchos quieren llegar es a esto y a esto. Pero a lo que en realidad llegan es a esto. Sí, Pokémones, o resumiendo nuevamente, Power Rangers. Y una vez listos y bien vestidos, ya con maquillaje y todo lo que se puedan poner encima, se pasan recorriendo todo el shopping creyendo que todos los miran. Te cruzas al lado suyo y te observan con una cara que para ellos es sexy, pero en realidad te están mirando a lo chanchi. Sí, su famosa foto que suelen lanzar a Facebook haciendo el famoso chanchi. Y si con su chanchi intentan parecerse a un chancho, déjenme decirle que lo están haciendo bien, manga de feos, carajo. Llámense chicas superpoderosas, pero no Power Rangers. Vayan a la mierda o salgan del país, carajo. Lo más simpático de todo esto es que si te llegas a ir al súper o al almacén y te encontrás con uno de ellos, los ves haciendo las compras en short y zapatilla. Y es en ese momento donde te haces la siguiente pregunta: ¿quién será que es más acallará? ¿Una señora recién despierta o un feme? Y yendo a otro punto, hay muchos de ellos que son muy pero muy creídos. Se creen grosos, ídolos y que son artistas internacionales conocidos por todo el mundo por tener una cuenta con muchos me gustas en Facebook.
Y acá es donde viene la parte contradictoria. Esas mismas personas son las que publican frecuentemente en sus cuentas humildad por sobre todo, pero si le ves por la calle o en el shopping y le miras, te devuelven la mirada, pero como si te fuesen a escupir en el ojo derecho. Perdón, yo solo te quería mirar, señor arcoíris y señora enfermera. Y no, la humildad no funciona así, la humildad no se publica, mierda, les hace falta garrote o ir al cuartel para que aprendan lo que es respeto. Y acá viene la parte más interesante, los femes poser. En primer lugar tenemos al poser feme ridículo, esos que andan por todos lados usando remera de Guns N' Roses, AC/DC, Metallica y muchas bandas más, siendo que apenas conocen 2 o 3 canciones de esos grupos. En segundo lugar está el poser feme experimentado, que son esos que aparte de usar remeras de bandas que no conocen, se creen skaters. Andan por todos lados con un skate y vistiéndose con remeras grandes, Vans y cosas así. Y por último está el poser feme veterano, que son los femes que se creen cantantes. ¡Sí, cantantes! Esos que hacen canciones mal hechas y alzan a Facebook. Se creen grosos haciendo freestyle, pero en realidad le parecen al MC Dinero. Y eso no es todo, te vas al shopping y los encontrás cantando canciones románticas o rap en el mármol. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Pero bueno, vamos a otro punto, porque los posers me pueden llegar a dar un infarto. Ahora tenemos a los peleoneros, y frecuentemente las peleas de femes suelen ser porque la novia de uno se mete con el mejor amigo. Y cuentan las malas lenguas que es como una regla de oro, la frase una para todos y todos para una. Pero yo no profundizo eso, cada uno o cada una sabrá. Y algo que cabe destacar y es cosa de todos los días es el famoso surge mariscal hoy. Aún no entiendo para qué publican eso si prácticamente están viviendo en el shopping. Es al pedo, porque se sabe que sea la hora que sea, se te va a encontrar sentado en el mármol, que por cierto, de tanto estar sentado ya estarán aplanados. Es más, te vas a la casa de alguno de ellos y lo más probable es que tengan sillas de mármol y sofás de mármol. En fin, ¿por qué femes? ¿Por qué? Pero bueno, para ir concluyendo este video, les voy a dejar este mensaje. Es bueno que haya femes, buenísimo señoras y señores, ya que si no existieran, ¿quién nos sacaría una sonrisa y un ja al entrar al shopping? Todo tiene un propósito en la vida. Y recuerden, yo no tengo nada en contra de ustedes, pueden etiquetarse en el video si quieren.